Bueno, en primer lugar, un saludo muy fraternal a todos los representantes internacionales en este gran evento, a los compañeros representantes de las diferentes organizaciones sociales de diferentes partes del país y a todos los presentes. Igualmente, un saludo muy especial para las instituciones internacionales y también las instituciones nacionales. Es necesario decir que, a diferencia de los compañeros panelistas que han presentado experiencias concretas sobre archivos en materia de recolección de información para los derechos humanos en diferentes partes de América Latina y Europa, en el caso particular de mi persona y de los compañeros que estamos representando aún el movimiento campesino que se inició en 1968 y que ha recorrido un largo camino a través de todo ese proceso de violencia en Colombia, hemos tenido que estar en los diferentes frentes. Primero, en el desarrollo de la organización desde sus inicios. Segundo, en la defensa de los intereses de los campesinos. Y tercero, atendiendo la defensa también frente a la represión. O sea que el tiempo para organizar e investigar en materia de archivos no es que no se ha hecho, sí se ha hecho, pero no con el orden y con la incidencia que han tenido los compañeros panelistas que me antecedieron. Por tal razón, mi intervención va a ser un conjunto de elementos que tienen que ver con la trayectoria de ese movimiento campesino, del sufrimiento, de la represión y de ser el testigo y la víctima a la vez en todo este largo trayecto de la vida de nuestro país hasta estos días. Entonces, el llamamiento final que hago a los compañeros panelistas es la necesidad de la continuidad en el intercambio de experiencias sobre este terreno. Ya estamos trabajando con los compañeros que están también en ese mismo camino y estamos aportando y trabajando de la mano y recibiendo la información y la capacitación del Centro de Memoria Histórica con el fin de ahondar y profundizar en la recolección de toda esta historia, de toda esta memoria, y que al final tengamos un archivo que sea capaz de también alumbrarnos el camino en este proceso que estamos iniciando por la paz en Colombia. Mi intervención está escrita a fin de abreviarla lo más posible. La trascendencia de este evento no tiene precedentes en la disposición de una institución pública por darle la relevancia que debe tener los cuidados a los archivos de las memorias que dan cuenta de los hechos, actitudes que salvaguardan o violan los derechos humanos de activistas, líderes, dirigentes, pobladores, comunidades, organizaciones y territorios de Colombia. Nuestros ancestros de la lejanía y de la más cercana línea de tiempo siempre buscaron dejar mensajes en sitios estratégicos con la seguridad de que al ser hallados un día, leídos y asimilados, serían la garantía de obtener una forma idónea de sobrevivir como especie. Sin esa inteligencia y la memoria, no contáramos con la posibilidad de comunicar información decisiva para la sobrevivencia por este medio que expandió la memoria colectiva. Más allá de un grupo, más allá de un territorio, ha sido siempre una necesidad sentida del hombre dejar mensajes sobre la práctica social
en todos los momentos cruciales y ante el inminente peligro de perecer de un momento a otro y por muchas causas. En el marco de la era primitiva, estos elementos de la memoria histórica de grupos humanos hoy se interpretan por muchos según sus intereses. Se muestra como elementos del folclore primitivo, dejando de lado la esencia del mensaje para las futuras generaciones. Una vez surgen los diferentes sistemas socioeconómicos, se pone en cuestión la forma de acumular y comunicar la memoria de las personas, los grupos, las sociedades en sus territorios. Así fue en el esclavismo y también en el feudalismo, ni qué decir de hoy, en las comunidades y las sociedades. Las expresiones orales, escritas, gráficas o con señales provenientes de muchos sectores, los estados interpretan y practican una democracia como su propia herramienta contra quienes disienten, critican, protestan y reclaman autonomía. No les gusta tampoco la libertad de pensamiento ni de la acción dentro del marco de la democracia directa. Se ignora conscientemente que no funciona la democracia representativa ni la participativa. Esto ha sido una constante en Colombia. Nací en la estribación sur del complejo montañoso ambiental de Montes de María, concretamente en el corregimiento de Flor del Monte, con padres y madres que nacieron en esos territorios. Este territorio privilegiado en su geografía, en su flora y fauna, fuentes hídricas y de microclima, lo convirtió en el territorio más apetecido de los últimos 50 años. Allí se iniciaron procesos de desarrollo gracias a la facilidad para diversificar la producción agropecuaria, la productividad en renglones como el tabaco negro, que propició la exportación a Europa. Con quien se mantuvo el intercambio comercial por 50 años, que generó periodos de empleo y cierta prosperidad para hombres y mujeres en la región. Mi relación con el territorio ha sido muy fluida, porque toda la familia fueron numerosas y persistieron y vivieron por más de 40 años y aún existen allí familiares muy cercanos. Conocí bien esa economía de autosostenimiento y autodesarrollo, donde la abundancia de alimentos y la independencia alimentaria estaban garantizadas. El trueque, la fraternidad, la solidaridad mutua y la seguridad de las comunidades y el territorio hacía parte de la memoria colectiva de todos los pobladores. Los archivos de los campesinos ricos, medianos, aparceros y arrendatarios estaban en los baúles, cerrados con llave y guardados por las mamás o las abuelas, todas celosas, sabedoras del contenido de esos archivos colectivos. En estos baúles estaban los documentos personales de familiares, de vivos y muertos, origen de la familia. Estaban documentos públicos sobre tierras, sobre testamentos. Allí estaban cartas importantes de la familia sobre los hechos graves. Estaban los secretos, o mejor dicho, los escritos en forma de oraciones para el tratamiento psicosocial en los duelos, los males de ojo, el control de plagas y gusanos y la curación de culebras y de insectos. También se encontraban cuadernos de los curanderos, los sobanderos, los nombres de las plantas y árboles que prevenían y curaban enfermedades ya conocidas. El medio afectuoso generalizado fue el relato de muchas formas, entre ellos el disfraz. Los carnavales en todos los municipios y todos los corregimientos llegaban los disfraces, comparsas y danzas que hablaban de los problemas, críticas que se desplegaban de diversa forma como información en un contexto bastante amplio de la región
incluso de la costa Caribe. La línea de tiempo nos habla de los años 35 al 45. Este año es cuando arrecia en los Montes de María y municipios vecinos la persecución y violencia contra los liberales que son cazados día y noche en viviendas y parcelas bajo la consigna sangre y fuego por los escuadrones de la policía denominada chulavitas. La policía proveniente del interior del país acompañada por malhechores reclutados en la cercanía de las comunidades. Mi juventud estuvo posteriormente en los alrededores del Montes de María. Hacia el año 45 se incrementa día por día la violencia desmedida, sembrando el terror a los pobladores día y noche, a tal punto que hasta los animales como perros y gallinas no cesaban del alboroto, del aullido, cuando pasaban las patrullas de policía disparando, increpando a la población que se acostaba debajo de las camas como medida de prevención. Las requisas en casas de liberales o personas recién llegadas que no sabían de su filiación política era casi permanente, y los baúles y los escaparates, cajas de cartón, los alzos o pañoles y todos los rincones eran revueltos buscando archivos alusivos a los liberales y planes de guerra. La mayoría de liberales perseguidos abandonaron el pueblo durante el aviso de se vende esta casa, que nadie quería. Fue una experiencia que jamás he podido sacar de mi memoria ni olvidar. El terror que crece con el paso de las horas de la noche, los tiros y los gritos llamados a que salieran de sus casas los liberales, se volvió algo cotidiano y criminal contra toda la población civil vulnerable. El 9 de abril de 1948 subió de intensidad la agresión al máximo grado. Los campesinos liberales y contra toda persona que no tuviera su buen padrino conservador en la cabecera municipal. Magangué, Sincelejo, el Carmen de Bolívar estaban en el ojo del huracán por su historial de liberales. Ese día asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, máximo exponente de las ideas y las propuestas liberales, en contracorriente a las acciones de los que Gaitán denominó la oligarquía liberal conservadora. Después de que le quemaron las viviendas y asesinaron a algunas familias enteras, 80 campesinos encabezados por uno de apellido Cueto se organizaron en la guerrilla en la Sierra de la Canzona alrededor del Carmen de Bolívar. Es la única guerrilla campesina surgida en la costa Caribe que yo he constatado su existencia. La inmensa mayoría de campesinos liberales prefirieron buscar dónde colonizar de nuevo y se fueron al Magdalena por Astrea, el pueblito, Bosconia, en territorio del Magdalena y el Cesar. Como si estas violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario fueran poco, se reclutaban los hijos de los campesinos aún menores de edad para ir a pagar el servicio obligatorio. Esto fue mi caso. A los 16 años me llevaron siendo el único hijo. Ningún alegato sirvió para que así no ocurriera. De octubre del 53 a marzo del 55, en la frontera con Perú y sobre el Putumayo, a más de 1000 kilómetros de distancia de mis padres y familia, me tocó pagar el servicio militar obligatorio. En agosto de 1952, antes de ser reclutado para pagar el servicio militar, fui invitado a una reunión de campesinos que querían impulsar un sindicato agrario y por pura casualidad tuve que participar a pedido de los campesinos como secretario, ya que ninguno de los compañeros llenaba el perfil para la secretaría de ese sindicato. La costa Caribe y mi territorio estaba sumido en una crisis económica social
y psicosocial sin precedentes. Las familias estaban desesperadas y no quedaba otro camino que buscar trabajo donde lo hubiera. A un año de ser elegido el doctor Carlos Lleras Restrepo, se estaba implementando en San Pedro Sucre la estrategia discutida y aprobada por los presidentes de América Latina en Punta del Este por iniciativa del presidente Kennedy, Alianza para el Progreso. Es decir, reformas en el campo para contener el despliegue de movimientos guerrilleros en el continente. El presidente Lleras, último presidente en Colombia, considero yo, de la burguesía clásica, entendió la importancia de la coyuntura continental y desplegó una campaña nacional para darle base sólida a las reformas consistentes en organizar los campesinos y los usuarios de las instituciones del sector agropecuario. Se creó por el decreto 755 la organización oficial para promover y legalizar la organización campesina, que inició la operación con un amplio equipo de promotores profesionales y capacitados por la FAO. Escogieron inicialmente 2 departamentos de Colombia, al sur el Valle del Cauca, al norte el departamento de Sucre. Alcalde y promotores convocaron conocidos representantes y activistas sociales en los municipios y corregimientos y se inició las juntas y asociaciones de usuarios campesinos ANUC en todos esos municipios. Allí me vinculé a la primera asociación municipal de Sucre como primer presidente en los inicios de 1968. Se reconoció el derecho de ser dueño de una parcela a los campesinos arrendatarios y a parceros que llenaran los requisitos. Además, se le dio vigor a la aplicación de la Ley 135 que crea el INCORA y se aplicó por primera vez la Ley 200 de 1936 que facultaba al Estado a afectar predios que no cumplían función agrícola ni pecuaria, así como ubicar baldíos, tierras comunales, para efectos de la reforma agraria en favor de campesinos sin tierra y que no fueran arrendatarios ni parceros. Con estas medidas y acciones del gobierno, se frenó el desalojo de los arrendatarios y parceros que ya venían resistiendo y movilizándose para mantener el derecho de la tierra para el que la trabaja. Cabe anotar que en estos días los mismos sectores opositores a la aplicación de esta ley, entonces son los opositores de hoy en el punto agrario acordado en el proceso de paz en La Habana. El movimiento campesino surgió alrededor de la defensa del derecho por la tierra de los campesinos arrendatarios y parceros y de los que estaban por fuera de esos terrenos sin explotación, sin título, sin pagar impuestos al Estado. Ha sido el movimiento más amplio en 50 años en el ámbito nacional, el más eficaz en conquistar derechos fundamentales, incluida la tierra para el trabajo y el de mayor autonomía. El 21 de febrero de 1971, aplicando el principio de la democracia directa, afectó 800 latifundios improductivos en todo el país al mismo tiempo. La característica de este movimiento campesino de autonomía ante los partidos políticos de máxima amplitud en sus acciones y en los reclamos y en defensa de sus integrantes, su capacidad de gestión, de negociación por sus reivindicaciones, sus principios de no buscar confrontaciones de todo o nada, de propiciar siempre el diálogo y propiciar las convergencias de apoyo popular a sus acciones y de otros movimientos sociales, son elementos democráticos que nunca han gustado a los acaparadores de la tierra, del poder local y de los partidos de la ley del más fuerte, de los partidarios de la ley del más fuerte. El 20 de julio de 1970 fue reconocido como organización nacional la ANUC por el presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. Pero 2 meses más tarde entregó el mandato a Misael Pastrana Borrero. Fue un vuelco desconociendo los derechos conquistados por los campesinos.
Así se inició la más cruenta campaña de persecución y violación a los derechos humanos en Colombia, que continúa ampliándose sistemáticamente a toda organización social o movimiento que practique la autonomía, que lucha por sus intereses sociales, económicos y políticos. La puerta a la lucha democrática fue sellada mientras se abrieron las puertas de otras formas de lucha. La intensidad de un conflicto armado tocó cuerpo, siguió el sacrificio de miles de hombres y mujeres campesinos de otros sectores colombianos inermes. Los daños en lo económico, en lo social y psicosocial no tiene precedentes. Se fragmentó al máximo grado la sociedad con mayor cantidad en el campo. Se afectó la memoria colectiva de comunidades y territorios formados durante cientos de años. Se despojó a cientos de miles de campesinos de sus tierras. Jóvenes y niños fueron lanzados sin piedad a las grandes urbes plagadas de violencia, vicio, desempleo y falta de oportunidades. El Estado y el sector irracional de la clase política han cometido un crimen de lesa humanidad con el movimiento campesino de 1969 al año 2000. Hubo una gran lucha por lograr evidencias de todos los hechos ocurridos en esa línea de tiempo. Se usaron los marcos de telas plásticas o esténciles para imprimir volantes y denuncias a la falta de un mimeógrafo. Se usaron las pancartas, los pasacalles, grabaciones de relatos, manifestaciones en las cabeceras municipales y departamentales, marchas campesinas con apoyo popular. Todos estos intentos fueron reprimidos, prohibidos y causaron encarcelamientos masivos. Y en su máxima intensidad se llevaron a cabo los consejos verbales de guerra a campesinos y otros civiles durante el gobierno de la Seguridad Nacional. Surgieron los jueces sin rostro. Las casas campesinas fueron objeto de allanamiento, de saqueo y de atentados, igual que a las cooperativas y otras formas organizativas que tuvieron relaciones con ese movimiento campesino, defensor de la autonomía, la democracia y la tierra para quien la trabaja. Algunos dirigentes, comunidades y organizaciones salvaron documentos que hoy están siendo rescatados y dados en salvaguarda al Centro de Memoria Histórica. Pero el relato de víctimas y testigos presenciales tiene gran relevancia. Hoy se despierta el interés por la prueba contra las violaciones de los derechos humanos y no hay duda de que se alcanzará el objetivo. La necesidad de una política de Estado dinámica, consciente por los archivos para la paz. Ningún país o nación que tenga una sociedad fragmentada, atemorizada, sin palabras, sin rumbo, sin un plan de vida en su familia, su comunidad y su territorio, podrá prosperar. Muy a pesar de los esfuerzos del gobierno, la comunidad y un sector de la sociedad y la comunidad internacional. Existe hoy día varios ejemplos de modelos de sociedades con una amplia democracia, de convivencia pacífica y prosperidad, con gran desarrollo económico, social, cultural y político. Pero la base de ese verdadero Estado social de derecho son las políticas públicas incluyentes, de ese Estado en todas las direcciones de la sociedad. Y no solo beneficiando la cúpula de la pirámide, a juicio de los diferentes dirigentes campesinos que hoy quedamos en pie por la lucha y por la paz, como su nuevo programa, que estuvimos en ese gran movimiento sostenible, creemos que esa política debe basarse en lo siguiente. Primero, el gobierno central y el Estado en forma sincronizada con los estamentos locales y regionales debe mantener una cruzada prolongada por el fortalecimiento y desarrollo de toda clase de organización social y que se propenda por iniciar desde la base más vulnerable hasta la más avanzada, por el inicio del desarrollo integral y sustentable y no seguir repitiendo el modelo de paños tibios, existencialismo y caridad.
un plan público del Estado por el fortalecimiento y desarrollo de la comunidad, sus organizaciones y sus agrupaciones con los enfoques que sean necesarios. También debe contemplar la creación de mantenimiento, visibilizar ante la opinión pública de un archivo que cuente con la capacitación oficial para lograr la raíz, o sea, para la memoria colectiva, consciente de la comunidad. El eje fundamental de este archivo debe ser los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Otros elementos serán la característica y el contenido sistemático de la memoria colectiva de las comunidades, sus organizaciones y el territorio. Se debe lograr en esa política pública que sea penalizado cualquier intento de violar o amedrentar la comunidad, organizaciones que tengan un archivo de memoria histórica de derechos humanos. Por el contrario, se debe estimular a que todos a aportar y estudiar sus archivos, incluso como tarea desde la escuela primaria. Desde el Centro de Memoria Histórica se debe coordinar y vigilar el dinamismo y la conservación de los archivos, propiciando capacitación, incluida la investigación en las regiones para mantener un archivo que sirva en su territorio, su región y al país. La comunidad, las organizaciones y los territorios afines a los archivos en sus áreas tendrán la autonomía para los planes de utilización por otros entes, instituciones y otras organizaciones. Las demás autonomías y actividades serán determinadas por el Centro de Memoria Histórica o entidades competentes. Por último, el daño colosal que ha sufrido el movimiento campesino, es decir, campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros sectores vulnerables, exige desde la memoria histórica y de los derechos humanos una reparación también sin precedentes para lograr la verdad, la reconciliación y la paz. Esa reparación debe ser colectiva en los territorios que sufrieron el daño. Es impensable la reparación real si no se implementan programas de desarrollo integral con enfoque territorial. En los territorios donde se construyeron durante muchos años comunidades de nivel de corregimiento, veredas y caseríos, viven los colombianos que han resistido todos los embates naturales y del conflicto armado, pero aún así persisten en hacer sociedad, una economía sustentable y una paz con justicia social. Gracias.